tenemos un pequeño cambio del hablante porque una de las hablantes se puso enfermo y no puede hablar. Entonces va a hablar solo Sebastián Hidalgo hoy en nuestra charla. Gracias. Sí. Muy bien, gracias por venir. Me han indicado que no debo pasar de estas marcas. Debe ser lo más parecido al teatro que voy a estar en mi vida. Bueno, por razones que todo el mundo se puede imaginar, la charla va a ser en español, pero las diapositivas van a ser en inglés. Así que una especie de bilingüe, ¿no? Charla bilingüe. Muy bien. Yo me llamo Sebastián. Me han pedido que haga una pequeña introducción de mí mismo. Hice el doctorado en el IAC, dirigido por Antonio Aparicio, sobre las estructuras extendidas de las galaxias enanas, y después terminé el doctorado en el 2006 y después he estado de postdoc 2 años en la Universidad de Minnesota, pero manteniendo en esa postdoc una estrecha colaboración con un proyecto con Antonio Aparicio y Carmen Gallardo. Bien, hoy voy a hablar sobre parte de este proyecto que estuve trabajando en Minnesota, que desarrollé allí, y además también parte de los resultados de tesis. La charla se llama Historia de Formación Estelar de diferentes tipos de galaxias. Este es el sumario de la charla. Voy a hablar, en principio voy a introducir el concepto de historia de formación estelar. Voy a introducir también una serie de algoritmos que hemos diseñado para obtener la historia de formación estelar de las galaxias. Voy a hablar del proyecto principal en el cual estoy trabajando ahora, que se llama el CID. Y finalmente voy a hablar de los gradientes de las poblaciones estelares en las galaxias. Sin más dilación, el primer punto intenta dilucidar qué es una historia de formación estelar. El concepto fundamental de historia de formación estelar es el de población estelar. Y en origen la definición de este concepto lo que muestra son diferencias en color. En 1944 Baden encuentra en IC 1613 2 tipos de poblaciones diferenciadas. Una más azul, concentrada, a ver, esto aquí, así, en el centro de la galaxia, y otra más roja que se extendía más que la azul, por aquí. Posteriormente se han ido añadiendo distintas características a esta definición de población estelar, de tal forma que hoy en día las poblaciones estelares sabemos que están íntimamente ligadas con características fundamentales de galaxias. Por ejemplo, vemos aquí que ambas poblaciones, población 1 y población 2, están relacionadas con el contenido en metales, alto para las de población 1, bajo para población 2, el tipo de órbitas principales, circulares o radiales, y el contenido de materia interestelar y fundamentalmente las edades. Así pues, podemos definir la historia de formación estelar como la descripción de la ley de enriquecimiento químico y la formación de poblaciones estelares en un sistema. Este concepto está muy bien representado por lo que llamamos caja de población, introducido por Paul Hoch en el 89. En ella se describe la distribución de estrellas, esto de aquí, en función de la edad y de la metalicidad. Nosotros hemos añadido 2 proyecciones a esta distribución de estrellas. La integral de la distribución con respecto a la metalicidad nos da la tasa de formación estelar, y la integral con respecto a la edad nos da la distribución de las estrellas en función de la metalicidad. ¿Cómo podemos obtener las historias de formación estelar de las galaxias?
Bien, hemos diseñado un algoritmo para obtener estas historias de formación estelar. Si la galaxia es resuelta, podemos resolver en estrellas la galaxia, la mejor herramienta que tenemos para obtener las historias de formación estelar es el diagrama color-magnitud. ¿Perdón? Entonces, nuestro objetivo es obtener una historia de formación estelar, esta de aquí, usando nuestro diagrama color-magnitud. Para hacer eso, asumimos que cualquier historia de formación estelar puede ser representada como función de dos variables independientes, edad y metalicidad, y que cualquier historia de formación estelar puede representarse en términos de población simple. Una población simple es un número de estrellas con determinado rango en edad y metalicidad. Así que cualquier historia de formación estelar puede estar representado o puede darse en términos de una combinación lineal de poblaciones simples. Comparando la distribución de estas poblaciones simples en un diagrama color-magnitud modelo con un diagrama observado, mediante una función de mérito, podemos obtener, mediante una función de mérito, en este caso una función chi cuadrado de Miquel, podemos obtener la historia de formación estelar que estamos buscando. Así que nuestros algoritmos parten de nuestras imágenes fuentes para obtener nuestra historia de formación estelar. Y esto lo hacemos en 4 pasos. Cada paso está gobernado por un algoritmo. El primer paso es crear el modelo. Segundo, simular los errores. Tercer paso es el muestrear y parametrización de los diagramas color magnitud. Y finalmente el cuarto paso es resolver las parametrizaciones para obtener la historia de formación estelar. Dado que este conjunto de algoritmos es un método nuevo que hemos ideado para resolver la historia de formación estelar, queremos estudiar la estabilidad y la consistencia de nuestro método. Para ello hemos sustituido nuestras habituales imágenes por una galaxia falsa, con una historia de formación estelar conocida, que es esta, y un diagrama color magnitud asociado. Nuestra intención es obtener esta historia de formación estelar usando solamente este diagrama color magnitud. Bien, pues como hemos dicho, los 4 pasos empiezan por la creación del modelo, que es gobernado, se usa, el algoritmo principal es IAC-STAR. Para ello, usando una tasa de formación estelar constante en edad y en metalicidad, y usando como entrada a IAC-STAR y con una selección de librería evolución estelar, correcciones bolométricas, función inicial de masa, número de binarias, podemos obtener un diagrama color magnitud sintético asociado, que es este. Así que pues que tenemos nuestro diagrama color magnitud sintético modelo. El segundo paso es simular los errores observacionales en este diagrama color magnitud sintético. Para ello usamos el algoritmo ObserveSync. Él toma la información que podemos obtener de las pruebas de completitud y en el diagrama sintético es capaz de simular los errores observacionales para obtener el diagrama sintético disperso. El tercer paso es el muestreo de tanto el diagrama observado como el diagrama sintético disperso. Esta tarea es hecha por Miniac, algoritmo. Para ello, partiendo de la historia formación estelar modelo, definimos las poblaciones estelares que introduje, poblaciones estelares simples que introduje antes, simplemente tomando binning en edad y metalicidad. Aquí tenemos como ejemplo dos poblaciones simples, a esta metalicidad y edad, y esta sería más pobre en metales y más vieja, esta más joven, más rica en metales, y vemos que esas dos poblaciones simples se distribuyen de forma distinta en el diagrama color magnitud sintético. Esta es la distribución de todas las poblaciones simples,
en nuestro modelo, y esta distribución de poblaciones simples puede ser comparada con nuestro diagrama color magnitud observado. ¿Cómo se hace esta comparación? Pues dividiendo ambos diagramas en regiones y muestreándolos con cajas y contando estrellas dentro de cada caja. Además, dado que no queremos que nuestra solución dependa de la selección de las poblaciones simples, lo que hacemos, si nos fijamos aquí arriba, es introducir offsets en las posiciones de las poblaciones simples. Y para cada nuevo conjunto de poblaciones simples, además, introducimos offset en la posición de las cajas en ambos diagramas. Esto nos genera un conjunto de parametrizaciones y muestreos que es usado por IAC-POP para resolver la historia de formación estelar. Bueno. Finalmente, IAC-POP, usando un algoritmo genético y una función de mérito de Miguel, chi cuadrado, obtiene las soluciones. Estas soluciones son todas promediadas para obtener finalmente la historia formación estelar resuelta, que vemos aquí arriba. Este es el input que queríamos recuperar y este es la historia formación estelar resuelta. Vemos que la ley de enriquecimiento químico ha sido muy bien recuperada, así como la tasa de formación estelar. En negro está el valor esperado, la línea negra es valor esperado, y también la distribución de estrella en función de la metalicidad. Con esto hemos probado que nuestro algoritmo es capaz de recuperar una historia de formación estelar usando solo un diagrama color magnitud, y además que la solución es consistente y estable. Bien, queremos ahora aplicar nuestro algoritmo a datos reales. Para ello se diseñó este algoritmo ha sido ampliamente aplicado en el proyecto ELCID. ELCID viene de Local Cosmology from Isolated Dwarfs. El propósito principal de este proyecto es estudiar las historias de formación estelar de un conjunto representativo de galaxias del grupo local, sobre todo para intentar responder a esta serie de cuestiones sobre si la reiniciación juega un papel fundamental en la historia de formación estelar, si hay diferentes historias de formación estelar en función del tipo de la galaxia, y además con una metodología determinada con objeto de principalmente obtener las historias de formación estelar con dos fotometrías distintas y finalmente compararlas, ¿no? Y evitar posibles incertidumbres también introducidas por métodos fotométricos distintos. Como he dicho, está diseñado para obtener la historia de formación estelar de galaxias representativas del grupo local. Para ello se eligieron dos irregulares, dos galaxias de transición y dos esferoidales. Estas galaxias, aquí son un ejemplo de ellas. Esta es una de tipo esferoidal, esta es de irregular y esta es de transición. Son los tres tipos que hemos usado en el ELCID, y cada una de ellas tiene distintas características. Entonces, además, unas tienen formación estelar y tienen gas, otras tienen formación estelar bastante reciente, pero no tienen gas, y otras no tienen formación estelar, por ejemplo, ni gas, como las esferoidales. La situación de esta galaxia en el grupo local, esto es una representación del grupo local, donde los circulitos azules representan las galaxias irregulares, los circulitos de este color magenta representan las galaxias esferoidales y las verdes representan las de transición. Es evidente que hay, o a primera vista hay una segregación con el tipo dentro del grupo local, ¿no? Siendo las galaxias esferoidales estando localizadas en entornos de más alta densidad respecto, por ejemplo, de las irregulares.
Me gustaría destacar aquí el número de órbitas que se ha dedicado del telescopio espacial a cada una de las galaxias, todas ellas observadas en la cámara ACS, excepto Phoenix, que fue observada con la Wide Field Camera 2. El proyecto tiene 3 investigadores principales: Carl Magallard, aquí en el IAC, Andrew Cole, actualmente está ahora en la Universidad de Tasmania, y Antonio Aparicio, también aquí en el IAC. Bien, estos son los 6 diagramas color magnitud de la muestra del proyecto. Aquí estas 2 son las galaxias esferoidales, estas 2 las de transición, y estas 2 las galaxias irregulares, enanas irregulares. En todos los casos hemos alcanzado el turn-off de las estrellas más viejas. Fue una de las razones por las cuales fue diseñado este proyecto. Bien, con objeto de minimizar el impacto de las incertidumbres provenientes de los modelos de evolución estelar, de la fotometría, de las distancias del reddening, lo que hemos hecho es coger nuestro diagrama color magnitud y aplicar offsets al diagrama color magnitud en color y en magnitud, y para cada nueva posición, para cada nuevo offset, obtener la historia de formación estelar. Esta historia de formación estelar tiene un chi cuadrado asociado. Si hacemos isocontornos de chi cuadrado para cada offset, podemos obtener lo que llamamos nosotros mapa de chi cuadrado. En este caso, aquí estaría la solución que da el mejor chi cuadrado, y eso además nos da una superficie de un sigma, que sería el mejor chi cuadrado más 1, por definición, que nos va a dar las barras de error externas. Esto lo hemos hecho para distintos número de binarias. En este caso mostramos el 60% de binarias, pero lo hemos hecho para una gran variedad de número de binarias, entre 0% a 100%, de 20 en 20%. Y lo que observamos es que las mejores soluciones se dan entre 40% y 80% de binaria, y que al menos necesitamos, esto es significativo, esto de aquí es significativo, y que al menos necesitamos un 20% para que las soluciones sean buenas. Por ejemplo, voy a mostrar las 3 soluciones entre 40 y 80%, y vemos que efectivamente las soluciones entre 40 y 80% de la historia de formación estelar, esto es edad y esto es tasa de formación estelar, las soluciones son totalmente equivalentes. No se pueden distinguir en función del número binario a partir de 40% de binarias. Además, prácticamente para estrellas más jóvenes de 8 gigaños son exactamente idénticas, igual, las 3 soluciones. Además, hemos estudiado cómo afecta la IMF a las historias de formación estelar. Para ello diseñamos un experimento, y es, partiendo de la IMF de Krupa, la función inicial de masa de Krupa, que está gobernada por 2 índices de masa, el primero que afecta a masas menor de 0,5 masas solares, y el segundo, alfa 2, que afecta a masas mayores de 0,5 masas solares. Hemos ido fijando a veces el primer índice y variando el otro, o viceversa, ¿no? Entonces tenemos distintas número de funciones inicial de masa, y para cada una de ellas hemos vuelto a resolver la historia de formación estelar. Lo que hemos encontrado es muy interesante, y es que podemos, si aquí ponemos la variación, el índice segundo que gobierna que afecta a las estrellas de mayor masa, o de mayor de 0,5, y aquí ponemos el chi cuadrado de la solución, vemos que podemos limitar el segundo índice entre -2 y -3. Y esto lo hemos hecho sin ninguna asunción en nada. Recuerdo que la IMF de Krupa es -2,3. Es más, según Krupa, con el cual estuve hablando ayer, dice que esa IMF depende de la tasa de formación estelar. Si la tasa de formación estelar es baja, la IMF el segundo índice de la IMF tiende a ser más bajo, que es lo que estamos viendo aquí. Para este tipo de galaxia, con una tasa de formación estelar baja, la IMF tiende a ser más baja. Bien, estas son las 6 historias de formación estelar.
de las galaxias. Muy interesante aquí es que hemos podido resolver bastante bien la ley de metalicidad en 3 de ellas. En Leo A, la ley de metalicidad la vemos aquí. En IC 1613, cómo incrementa la metalicidad media en función de la edad de la estrella, y en Fénix. Y la hemos podido resolver en aquellas galaxias en las cuales tenemos cierta cantidad de formación estelar actual. Por ejemplo, en Cetus, Tucana o LGS3, que tienen muy baja formación, prácticamente ninguna, muy baja, pues es mucho más difícil obtener una ley de metalicidad. No tenemos suficientes estrellas. Y muy interesante también es el retraso en la formación estelar de Leo A. Fíjense, esto es edad, aquí tenemos edad, de nuevo, y esto es metalicidad, que empieza a formar estrellas a partir de hace 10 gigaños. Y otra cosa también evidente es que IC 1613 ha formado estrellas durante toda su vida, pero que ha ido declinando con el tiempo la tasa de formación estelar. Esta es la fracción de masa acumulada, y podemos ver aquí una cosa también muy interesante. Cada color representa un tipo de galaxia, las esferoidales, estas dos que son las de transición, y las azules que son las irregulares. Lo que vemos es que, bueno, al principio las esferoidales y las de transición tienen una masa acumulada, fracción de masa acumulada muy parecida, pero que a partir de 10 o 9 gigaños empiezan a diferenciarse ambos tipos de galaxias, porque las esferoidales prácticamente paran la formación estelar. Sin embargo, las de transición aún siguen formando a muy bajo ritmo estrellas. Y esta es la ley de enriquecimiento químico para todas las galaxias. Interesante aquí es observar cómo aquellas galaxias con mayor formación estelar actual, la ley de enriquecimiento químico pues es más pronunciada. Y una cosa muy interesante aquí es este salto abrupto aquí para Tucana, y también este de aquí, este punto para Cetus, a ver si lo consigo poner, ese color de ahí, que en principio lo que nos está indicando, dado que no hay formación estelar reciente en estas dos galaxias, aquí lo que estamos viendo es el efecto de las Blue Struggles. Son binarias primordiales. Dado que este tipo de binarias primordiales tienden a ser más azules que las estrellas correspondientes de la secuencia principal, eso implica que son resueltas como de baja metalicidad. Que es la zona esta de aquí. Sí. No tienen gas. Una caída de gas es una cosa también interesante, pero eso es una cosa muy interesante, sí. Pero habría que explicar el efecto de las binarias primordiales, que sabemos que las vemos. El gas no las vemos, pero sí vemos las binarias primordiales. Es decir, si el gas cayó, no necesariamente tiene que haber formado, ese gas no ha formado las binarias primordiales, porque precisamente son binarias formadas hace mucho tiempo. Entonces, y aparte, si hay una caída del gas, tendríamos que ver formación estelar más reciente, y no se ve. De retener una... Es improbable. Entre otras cosas por... Bien, finalmente, en el último punto voy a hablar de los gradientes de poblaciones estelares. Para una de las galaxias Fénix hemos estudiado cómo varía la historia de formación estelar en función del radio. Para ello dividimos la galaxia en distintos elipses, y para cada área elíptica hemos resuelto la historia de formación estelar, que la vemos aquí correspondiente.
lo que vemos es que incluso a distancias de, estos son aproximadamente 450 parsec del centro, aún vemos cierta formación estelar a edades intermedias. Tener la historia de formación estelar en función del radio nos permite hallar importantes parámetros físicos relacionados con la galaxia. Uno de ellos es la variación del 5 percentil de las edades más viejas y las más jóvenes a lo largo del radio de la galaxia. Lo que observamos aquí tenemos en el eje X radio y en el eje Y tenemos edad. Y esto es el 5 percentil de las edades más jóvenes y el de las edades más viejas. Aquí lo que estamos viendo es que el primer burst de formación estelar ocurrió en toda la galaxia. Por eso obtenemos este 5 percentil de la edad vieja plano. Y lo que estamos viendo con el 5 percentil de la edad de jóvenes es conforme nos alejamos más del centro, las edades más jóvenes tienden a ser en promedio cada vez más viejas. ¿Quiere decir esto? La interpretación que damos a esto es que las regiones de formación estelar han ido migrando hacia el centro en esta galaxia. Un resultado muy importante de esto que podemos también ver es las regiones de formación estelar han ido migrando hacia el centro. Entonces la formación estelar se ha ido parando. Porque ha estado consumiendo el gas con el cual se formó. Esta es de transición. Las galaxias de transición, a diferencia de las que estábamos hablando antes, que son las esferoidales, esto es una galaxia de transición. En el diagrama con magnitud que observamos puedes ver estrellas jóvenes. Entonces lo que se piensa es que la última evento de formación estelar gastó el último gas que había en la galaxia. Bien, como decía, lo que hemos hecho es obtener la longitud de escala de la galaxia en función del tiempo y la densidad central también en función del tiempo. Aquí lo que observamos es que la densidad central, que está medida en este eje y está representada por los cuadrados abiertos, aumenta con el tiempo, la densidad central. Sin embargo, la longitud de escala disminuye con el tiempo. Aquí lo vemos. Estamos suponiendo de que las poblaciones estelares permanecen donde se forman. Eso es lo que información. Bueno, es tan buena como decir que las galaxias migran, las estrellas que se forman en el centro migran hacia afuera, que sería la otra suposición, ¿no? Pero en principio eso es un dato, es decir, eso se obtiene, eso se mide, lo hemos medido, ¿no? La interpretación de eso está en relación a qué tipo, qué mecanismo asume para la formación de la galaxia. Pero eso es una cosa que se obtiene sin asumir nada, que se obtiene de la historia de formación estelar. En la órbita, pero se pueden estar mezclando en la órbita que se forma y no cambiando a una órbita más inferior. Pero no lo sabemos porque no tenemos modelos de formación de este tipo de galaxias. Y habría que hacer modelos dinámicos. Estamos en el aire. No es una galaxia elíptica, son galaxias enanas. Algunas son más esferoidales, otras menos, pero la galaxia enana tiene otra estructura, ¿no? No tienen disco como una galaxia espiral, tienen dispersión de velocidad, pueden tener una pequeña rotación y la dispersión de velocidad son del orden de 5 o 10 kilómetros por segundo. O sea, no se está hablando de que pensar que no es una galaxia elíptica como la típica galaxia elíptica, o una galaxia espiral incluso enana en la que hay un disco y hay un esferoide, ¿no?
Entonces, el asunto es que sí que las estrellas se mezclan en órbita, se mezclan incluso en fase, dependiendo del tipo de órbita que tengan. Pero lo que no tiene por qué cambiar, lo que no hay una manera, digamos, inmediata de que cambie, es la distribución de estrellas con el tiempo. O sea, si las estrellas se formaron en un momento dado con una cierta distribución de distancia galactocéntrica, aunque las estrellas se mezclen orbitalmente, esa distribución en principio permanece bastante constante, a no ser que haya un cambio fuerte en el potencial o una interacción, o sea, un intercambio de energía de la galaxia con otra galaxia exterior, de forma que la galaxia que está estudiando gane o pierde energía. Si no hay ese cambio de energía de la galaxia, la distribución de la estrella se mantiene prácticamente constante. Entonces, visto eso, como lo que él está enseñando es, a ver, en la figura anterior, bueno, o en esta, ¿no? En la figura anterior se veía que tienen las edades más viejas son las mismas a lo largo de toda la galaxia. Entonces eso indica que esa formación estelar inicial se produjo por igual en toda la zona que estamos observando ahora. En cambio, las edades más jóvenes van siendo más viejas a medida que te vas alejando del centro. Lo que quiere decir que la región de formación estelar ha ido, o sea, la formación estelar se ha producido en regiones centrales y hasta una cierta distancia cada vez, con una cierta escala, ¿no? El parámetro de escala. Pero esa región de formación estelar ha ido siendo cada vez más pequeña conforme ha ido pasando el tiempo. Y eso se reflejaba en la figura anterior. Y en esta, que es lo que está diciendo Sebastián ahora, no sé si ya lo estabas explicando tú, ¿no? El factor del parámetro de escala de la distribución de poblaciones es cada vez más, digamos, más pequeño, más pequeño, más concentrado. La galaxia cada vez más concentrada. El tiempo. La formación estelar es cada vez más concentrada. Como el parámetro de escala es cada vez más pequeño, más concentrado. Es decir, que la galaxia, conforme pasa el tiempo, va siendo la zona en la que se produce la formación estelar, va siendo cada vez más concentrada. Y eso es como una disminución del tamaño de la galaxia. Luego la galaxia está usando, en principio, su propio gas, enriquecido o cuando se le acaba el inicial más o menos, pues el que produce, el que viene de las pérdidas de masa supernova, ¿no? Típicamente de vientos estelares, y con ese puede procesar y formar más estrellas. Muy bien, pues finalmente las conclusiones sobre la charla. Hemos desarrollado, fundamentalmente, me gustaría destacar, hemos desarrollado un método flexible, consistente para obtener las historias de formación estelar de galaxias resueltas usando el diagrama cronomagnitud, y que hemos aplicado este método a obtener soluciones con el Hubble, un proyecto de LLC, de 6 tipos de galaxias con una muestra interesante de diferentes tipos, y que hemos encontrado que la estructura extendida de Fénix es una mezcla de edades intermedias y viejas, y que no podemos llamar a eso halo, ¿no? Y que la longitud de escala de Fénix ha disminuido con el tiempo. Muy bien, eso es todo. Gracias. Gracias por la charla. Tenemos tiempo para unas preguntas. Volviendo al tema de Fénix, del perfil radial, lo que haces es que ves que estás añadiendo estrellas en el centro, ¿no? Y por esto la longitud de escala disminuye. No veo. ¿Qué quiere decir? Añades estrellas en el centro, el brillo central va para arriba, y si ajustas esto... No solo eso. No solamente que la densidad aumenta en el centro, sino que la masa que puedes obtener en función del radio a través de la historia de formación estelar indica que cada vez se forma menos masa en las regiones exteriores. No solamente que la densidad central aumenta, sino que disminuye la formación de la masa de la galaxia conforme te vas más hacia afuera. Pero a ver, con el tiempo, tú lo que estás asumiendo es que con el tiempo, la estrella, cuando aparece en un radio una estrella, ahí se queda. Estás asumiendo eso. Entonces, como tienes formación estelar concentrada en el centro, vas añadiendo estrellas en el centro. Pero no solamente eso, sino que además se van formando menos estrellas fuera. No lo entiendo.
Sí, sí, sí. Una cosa que nosotros hemos perseguido mucho tiempo y que aquí Sebastián ha mostrado, ¿no? Y esta historia de formación estelar que ha sacado, estamos teniéndola en este momento, ¿no? O sea, es la primera vez que conseguimos una cosa de este tipo. Entonces, esas figuras tridimensionales, ¿no?, de historia de formación estelar, sobre todo la proyección sobre el eje, digamos, de tiempo, nos está dando la distribución de la tasa de formación estelar de manera precisa. Por tanto, nosotros sabemos cuántas estrellas hay de cada edad en cada sitio, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos saber, que es esto último que ha mostrado él, podemos ajustar, digamos, el perfil de brillo super, no el perfil de densidad, el perfil del número de estrellas, el perfil de densidad de estrellas de la galaxia, ahora, hace 1.000 millones de años, 2.000 y hasta el principio. O sea, que no es solo ver dónde están las estrellas ahora. No hay ninguna asunción, por otra parte, es lo que sale. Eso es del ajuste de la masa en función de la edad en cada región que hemos dividido la galaxia. Y la densidad central sale del ajuste. La figura anterior, ponla la anterior. No estoy seguro. Es probable que sí, pero... La densidad central es de la densidad del ajuste, del perfil, de cómo se distribuye la masa en función del tiempo. La masa transformada en estrellas en función del tiempo. O sea, ajustamos el perfil y obtenemos dos parámetros, que es la densidad central y la longitud de escala. O quizás serías más útil entonces que pusieras, para ilustrar esto, ¿no?, en futuras charlas, que pusieras el perfil en función de la edad de las diferentes estrellas, o sea, el perfil radial. Ahí está. Ya, pero quiero decir, es más visual verlo como perfil clásico de número de estrellas en función del radio. Sí, tenemos, de hecho, en el artículo va una imagen de esa. Entonces, la pregunta que yo quería hacer es, después de todo este tipo de estudios, ¿qué imagen se está sacando sobre la formación en conjunto del grupo local? Es decir, ¿puedes compararlo con la formación? Es decir, estos objetos se han formado típicamente a la misma vez que la galaxia grande. Bueno, estamos en ello. De lo que sí hemos, excepto para Leo A, es que todas las galaxias enanas que hemos estudiado tienen un brote fuerte de formación estelar entre 13,5, 14 gigaños y 10. Todas ellas, excepto Leo A, que es un caso muy interesante que hay que discutir, ¿no? Porque se ha retrasado la formación estelar ahí. Todas ellas. Unas son capaces de seguir manteniendo la tasa de formación estelar y otras, por cualquier motivo, no. Es decir, que la imagen que están viendo es compatible con la idea de que la gran mayoría de las galaxias, incluyendo la Vía Láctea y Andrómeda, se formaron todas a la vez y después se han acretado nuevas galaxias. Es decir, como esta Leo o lo que sea. ¿Eso es compatible con parámetros orbitales de las galaxias? Sí, esto es compatible con que todas ellas, excepto de nuevo, excepto Leo A, pero bueno, son 5, empezaron a formarse al mismo tiempo. ¿Tienen algo sobre parámetros orbitales? Es decir, ¿pueden decir si Leo A estamos en ello, porque el siguiente paso es ver qué relación hay entre, por ejemplo, cuando para la tasa de formación estelar con la velocidad radial de caída dentro del grupo local, por ejemplo. Entonces eso es otro paso. Porque este comentario me parece particularmente, o sea, me llama la atención, me interesa bastante, ¿no? A ver, lo que saldría de aquí es que no hay indicios claros, digamos, de que la formación estelar en galaxias enanas, con independencia de que estén formando ahora estrellas o no, no hay ningún indicio de que la formación estelar empezara en galaxias enanas ni antes ni después de lo que parece ser. O sea, no hay, las poblaciones más viejas en galaxias enanas tienen la misma edad que las de la Vía Láctea, digamos. Ese es el resultado que sale. Todo lo demás es que, a ver, ¿tú por qué te interesa? ¿Por qué preguntas sobre las órbitas? No, porque yo sí, es decir, igual que tú sigues formando, por ejemplo, imagínate un cúmulo de galaxias. Sabemos que siguen acretando en galaxias con edades más jóvenes, es decir, a través de los filamentos o lo que sea. Entonces yo esperaría que si esto es un grupo, es decir, una versión reducida de un cúmulo de galaxias de alguna manera, ¿no? Es decir, que de alguna forma podría tienes que asumir que el mecanismo de formación es el mismo en las grandes y en estas pequeñas. No, pero digo que como grupo local se puede considerar como una versión reducida de un cúmulo de galaxias. Muy exagerando lo que sea. Entonces es posible que todavía
el grupo local esté acretando galaxias a través de filamentos o lo que sea. Y entonces, pues yo esperaría que un estudio de las órbitas pudiera a lo mejor dar alguna pista sobre eso, ¿no? Sobre si están acretando ahora, por ejemplo, si las más jóvenes. De forma que a lo que nosotros entendemos, ¿no?, pues están libres de interacciones fuertes con las galaxias grandes. Evidentemente aisladas de la galaxia en torno. La selección de la muestra con los datos que tenemos de ellas, ¿no? Pero eso no quiere decir nada en contra, entiendo, de lo que tú estás diciendo. O sea, una cosa que creo que es interesante es ver si la morfología, digamos, la suma de todas estas historias de formación estelar, puesto que aquí tenemos 6 ejemplos de galaxias enanas, se parece a la historia de formación estelar de disco más halo de la Vía Láctea, por ejemplo. Y entonces eso sería un test, digamos, de compatibilidad, ¿no?, entre esto que ahora que está aquí, que no se ha mezclado, digamos, y lo que en principio se puede haber pasado. Sí. Para que libre de interacciones, suficientemente aisladas. Leo A, la que está allí arriba. Sí, pero es que hay otra lejos que es Tucana y que tiene formación estelar desde hace 13 gigaños. O sea que tenemos un amplio abanico. ¿Cómo se compara la historia de formación estelar que se deriva de esta forma con la derivada de espectros integrados? Porque llegado el caso de... Bueno, tenemos más detalle aquí te resolvemos edades y metalicidades. Vale, pero a la hora de irte un poco más lejos, eso se hace usando espectros integrados, con lo cual... Sí, se hace luz integrada. No, yo no estoy entrando en si alguna forma es mejor que otra. Evidentemente aquí hay muchísimo más información, pero sería bueno hacer un estudio semejante usando espectros integrados de las galaxias. De estas. Sí. Y ver... Pero ya tenemos algo mejor, que es la color y magnitud de las estrellas. Sí, no tengo ninguna duda. De forma que una vez que se... Vale, para ver lo que deriva... bien, sí. Por los dos métodos uno pueda sacar conclusiones en lo que deriva usando espectros, para ver si... que es lo único que tiene cuando se va un poco más lejos, ¿no? Muy bien. Interesante. Querido desde hace por todos los que hacemos esto, y ha habido algún intento de formalizar esta cuestión, ¿no? No es fácil porque tú tendrías que hacer esos análisis espectrales en estas galaxias, y estas galaxias están resueltas, por lo tanto los espectros no salen. Hay que hacer espectros de muchas veces y luego sumarlos, lo cual no es inmediato. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, tú solo puedes hacer el espectro de una estrella cada vez, ¿no? Prácticamente, ¿no? Alejandro, que está muy preocupado, Alejandro Valdés, que está muy preocupado por estas cosas, pues sería sería interesante. Hay problemas para casar lo que sale de los espectros de la síntesis espectral con lo que sale de aquí, que está saliendo de aquí. Alejandro se muestra muy preocupado, varias veces que hablo con él, por el hecho de que con uno de sus índices, que además sabéis que el grupo de ellos es bastante de punta, ¿no?, en la definición de índices que separan edad y metalicidad y estas cosas. Entonces, algunos de los índices que están usando dan edades para los cúmulos globulares de la Vía Láctea que son incompatibles con las que se mide ajustando de isocrona, ¿no? Bastante incompatibles. Entonces hay bastante que discutir. Bueno, esto sí. Dice 1613 es más grande, pero las demás... Además, con una sola imagen del Hubble tienes toda la galaxia. Pero en galaxias como Cetus y Tucana es que resuelve las estrellas una por una, o sea, no hay posibilidad de integrar nada con una sola rendija, ¿no? Entonces estás haciendo espectros de qué, o sea, seguro, pero ves, la observación no es inmediata, el test no es inmediato.
¿Más preguntas? Ok. Gracias. Muy bien, un placer.